El primer aviso de que todo se iba a la mierda no fue un mensaje escondido ni un perfume extraño en la ropa. Fue una escena tan absurda que todavía me arde la cara al recordarla. Un viernes por la noche, Javier salió del trabajo antes de tiempo y decidió pasar por el bar de tapas de nuestro barrio, en Chamberí. Allí estaba yo, sentada en una mesa al fondo, riéndome con un hombre que no era mi marido. Y no era solo la risa. Era la forma en la que me tenía cogida de la muñeca, como si me contara un secreto al oído y yo estuviera hipnotizada. Javier no se acercó, no montó un escándalo. Simplemente se quedó de pie en la barra, pidió una caña y nos observó. Yo no lo vi hasta que me levanté para ir al baño y me crucé con su mirada helada. En ese segundo entendí que todo se había roto. No hubo necesidad de revisar móviles ni de contratar detectives. Lo había visto con sus propios ojos. Y yo, en lugar de sentir vergüenza, lo único que pensé fue, ya está, ahora sabe que existe otro. Ese fue el inicio de una tormenta que arrasó nuestra casa en menos de un mes. Cuando volví del baño aquella noche y vi a Javier en la barra, no hizo falta que dijera nada. Pagó su cerveza sin apartar los ojos de mí y salió del local despacio, con la calma de alguien que sabe que ya no tiene nada que perder. Yo me quedé paralizada unos segundos, con el corazón golpeándome en las costillas, fingí una sonrisa ante mi compañero de trabajo y le dije que tenía que irme porque mi hijo estaba malo. Cogí el abrigo, evité mirarlo a los ojos y salí a la calle corriendo como si así pudiera adelantarme al desastre. Javier no estaba en la puerta, tampoco en la plaza, pero cuando llegué a casa lo encontré sentado en el sofá con el televisor apagado y las llaves todavía en la mano. El silencio era tan pesado que hasta el perro evitó acercarse a él. Dejé el bolso en la mesa, intenté decir algo sobre la cena o el niño, pero no me salió la voz. Él me miró y habló el primero, con una frialdad que nunca antes le había escuchado. ¿Ese hombre del bar es de tu trabajo? No me dio tiempo a inventar nada. Sí, respondí con un hilo de voz. ¿Desde cuándo? Preguntó sin moverse, sin gritar. Hace un par de meses. La sinceridad me salió de golpe, como si ya no tuviera sentido esconder nada. Pensé que al menos la honestidad podría suavizar el golpe, pero su cara no cambió ni un milímetro. Así que mientras yo partía el lomo en el curro, tú te reías con él en el bar del barrio. Ni siquiera tenías la decencia de salir de Madrid, ni de esconderte. Me mordí el labio sin saber qué contestar. Quise explicarle que al principio solo eran charlas, que me sentía sola, que necesitaba atención, pero todo sonaba tan miserable que me callé. ¿Te acuestas con él? Preguntó de pronto. Sí. El silencio que siguió fue más brutal que cualquier insulto. Javier se levantó despacio, me pasó por al lado sin tocarme y subió las escaleras hacia nuestro dormitorio. Yo me quedé en el salón con el cuerpo temblando y las manos heladas. Durante más de una hora escuché sus pasos arriba, el ruido de cajones, el agua del baño, y luego el silencio total. A la mañana siguiente me levanté antes que él, preparé café y me senté en la cocina esperando que bajara. Lo hizo con los ojos hinchados, la camisa arrugada y la mandíbula apretada. Se sirvió un café sin saludarme, se quedó de pie mirándome y soltó la primera advertencia. No vuelvas a pensar que esto va a quedar en nada. No soy idiota, María. No me voy a quedar de brazos cruzados. Yo intenté justificarme, aunque sabía que sonaba patético. Javi, me sentía sola, necesitaba sentir que importaba. No sigas, no me interesa tu discurso barato. Todos estamos cansados, todos nos sentimos solos a ratos, pero no por eso vamos a la cama con el primero que nos sonríe. Tú sí lo hiciste, y ahora atente a lo que viene. Ese día no fue a trabajar, se quedó en casa encerrado en el despacho mientras yo iba y venía con el niño, fingiendo normalidad. Cada vez que cruzábamos miradas era como chocar contra un muro. Por la noche me dejó claro que no pensaba dormir conmigo, bajó al sofá con una manta y se llevó su almohada. Durante los días siguientes su actitud cambió radicalmente. No me gritaba, no hacía escenas, pero su forma de moverse por la casa era distinta, como si yo ya no existiera.
Respondía a mis frases con monosílabos, no compartía nada, ni siquiera una sonrisa con el niño delante. Yo empecé a notar que algo estaba tramando, porque esa calma no era natural en él. Javier siempre había sido de carácter impulsivo, de decir lo que pensaba al instante, y aquella frialdad calculada solo podía significar que estaba preparando su venganza. El momento más tenso ocurrió un martes por la noche, cuando volvió del trabajo y me encontró en la cocina preparando la cena. Se apoyó en la puerta, me miró de arriba abajo y dijo: ¿Lo vas a seguir viendo? Me quedé helada, con el cuchillo en la mano. No, se acabó. ¿De verdad piensas que me lo creo? Te lo juro, Javier. Él soltó una carcajada seca que me atravesó. Tu palabra ahora no vale nada, María. No puedes jurar nada porque ya lo rompiste todo. Me quedé callada, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Él se sirvió un vaso de vino, se sentó en la mesa y añadió: Lo bueno de que me lo hayas puesto tan fácil es que no necesito buscar pruebas, no necesito imaginarme nada. Lo vi con mis propios ojos. Te vi disfrutar con otro como si yo no existiera. Y esa imagen no se me va a borrar nunca. Esa noche dormí apenas 2 horas, con el estómago encogido y la sensación de que en cualquier momento estallaría algo peor. Y tenía razón. El viernes, justo una semana después de haberme descubierto en el bar, me llamó a media tarde. Nunca lo hacía, y al ver su nombre en la pantalla sentí un escalofrío. Esta noche no vuelvas tarde, dijo sin saludar. Tenemos que hablar en serio. Colgué con las manos sudando. Sabía que esa conversación sería el verdadero inicio de nuestra guerra. Cuando Javier llegó esa noche, lo reconocí de inmediato en su forma de abrir la puerta que algo distinto iba a pasar. No traía la chaqueta en la mano ni la bolsa con el portátil como todos los días, entró ligero, se quitó los zapatos en silencio y vino directo al salón donde yo estaba fingiendo ver la televisión sin enterarme de nada. Me pidió que apagara todo y me sentara frente a él. Obedecí sin discutir, con la garganta seca y el corazón golpeando demasiado rápido. No quiero que me rodees con excusas, dijo al sentarse. Quiero que me lo digas de una vez. ¿Qué significó para ti? Yo abrí la boca, pero no salieron palabras al principio. Sabía que cualquier respuesta iba a ser como echar gasolina sobre un fuego que ya estaba encendido. Al final murmuré. No sé cómo explicarlo. Me sentía vacía, sola. Él apareció y me dio atención, y yo, me dejé llevar. Javier se inclinó hacia adelante, me miró fijamente y golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Vacía? Sola. Yo trabajaba como un animal para pagar esta casa, para que a ti y al niño no os faltara nada. Eso es estar sola. ¿Qué querías? ¿Que dejara todo tirado y me sentara a escucharte llorar cada día? No es eso, Javier, intenté replicar. Yo también trabajo, yo también aporto, pero no era cuestión de dinero, era cuestión de que ya no me mirabas, ya no me hablabas como antes, me sentía invisible y cuando alguien me dio atención, no supe frenarlo. Él se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro. Su cara estaba roja, su respiración agitada. Tú me estás diciendo que porque yo estaba cansado y no te decía un piropo cada día, entonces la solución era abrirte de piernas para el primero que te hiciera reír en la oficina. ¿Es eso lo que estás intentando justificar? No lo estoy justificando, lo estoy reconociendo, contesté con lágrimas en los ojos. Sé que lo que hice fue una traición, pero no fue por maldad, no fue planeado, me ocurrió porque estaba débil. Él se detuvo frente a mí, con los puños apretados. ¿Débil? No, María, eso no es debilidad, eso es cobardía. No tuviste el valor de decirme que estabas mal y preferiste buscar fuera lo que no te daba yo. Y ahora me pides que lo entienda, como si fuera una tontería. Yo me levanté también, temblando. Te lo estoy diciendo porque no quiero seguir mintiéndote. Podría haber seguido escondiéndolo, pero cuando me viste en el bar ya no tenía sentido negar nada. Te lo digo porque quiero salvar lo que tenemos, aunque sé que ahora lo ves imposible. ¿Salvar qué?
gritó de repente. Lo que teníamos ya no existe. Tú lo destruiste con tus manos, y yo lo vi con mis propios ojos. ¿Sabes lo que es ver a tu mujer reír con otro de una forma que hace meses no ríe contigo? ¿Sabes la humillación que sentí, las ganas de atravesar el bar entero y arrastrarte de allí delante de todos? Javier, no me grites, lo sé, lo reconozco, pero no lo hice para humillarte, no lo hice para hacerte daño. Claro, lo hiciste para ti, para sentirte viva, ¿no? Pues ahora siéntete viva con las consecuencias. Se giró hacia la ventana y se quedó mirando la calle, respirando con dificultad. Yo me acerqué despacio y puse una mano en su brazo, pero él la apartó de un manotazo. No me toques, dijo con voz firme. No quiero que me pongas las mismas manos con las que acariciaste a otro. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No tuve fuerzas para responder, me senté de nuevo y me tapé la cara. El silencio se hizo insoportable hasta que lo rompió otra vez. Dime una cosa, ¿lo ibas a dejar o pensabas seguir mientras yo hacía el idiota sin enterarme? Lo iba a dejar, Javier, lo juro. Esa misma semana ya había decidido cortar todo. Él soltó una carcajada amarga. Qué conveniente, ¿no? Justo la misma semana que te pillo. Qué casualidad. Es la verdad, insistí. No me creas si no quieres, pero yo ya no quería seguir, me estaba sintiendo cada vez peor, no era feliz ni contigo ni con él, y me estaba destruyendo por dentro. Javier volvió a sentarse, se llevó las manos a la cara y suspiró profundamente. Me da igual lo que digas, María. Me da igual si lo ibas a dejar o no. Lo que importa es que lo hiciste, y ya no hay vuelta atrás. Yo me acerqué otra vez, esta vez sin tocarlo, y le dije con voz rota. No quiero perderte, Javier. No quiero perder nuestra familia. Él bajó las manos y me miró fijamente. Pues ya lo perdiste. No gritó al decirlo, ni siquiera levantó la voz. Lo dijo como una sentencia definitiva, y en ese instante entendí que mi matrimonio ya estaba condenado, aunque todavía quedara camino por recorrer antes de que él me mostrara hasta dónde llegaría para vengarse. Después de aquella noche en la que me dijo sin temblar que ya lo había perdido todo, Javier cambió de actitud de una forma que me descolocó por completo. No volvió a gritarme, no me lanzó reproches a la cara, pero tampoco me dirigía palabras innecesarias. Se movía por la casa con la calma de alguien que tenía un plan bien pensado y solo esperaba el momento de ejecutarlo. Yo intentaba mantener la rutina, llevar al niño al colegio, preparar comidas, cumplir con mi trabajo, pero la tensión era insoportable. El silencio de Javier no era neutral, era la señal de que estaba tramando algo que no me quería contar. El primer golpe lo recibí un miércoles por la tarde. Estaba trabajando en el ordenador cuando escuché que llamaban al timbre. Era la vecina del segundo, una señora mayor que siempre se metía en todo, y me entregó un sobre. Al abrirlo, encontré copias impresas de conversaciones privadas mías con aquel compañero del trabajo. Eran chats que yo había borrado hacía semanas, pero estaban ahí, con fecha, hora y frases que no dejaban lugar a dudas. Había incluso capturas de fotos mías que le había enviado. Me quedé helada, porque entendí de inmediato que Javier no solo sabía lo del bar, llevaba tiempo investigando y guardando pruebas. Cuando él llegó a casa esa noche, lo enfrenté. ¿Eres tú el que ha repartido esto? Le pregunté con el sobre en la mano. Claro que sí, respondió sin titubear. Y no solo a la vecina. Tus padres ya lo tienen, mi hermana también, y mañana llegará a Recursos Humanos en tu empresa. Sentí que me quedaba sin aire. ¿Estás loco? Eso puede costarme el trabajo. Pues piensa en ello como lo que es, la consecuencia de tus actos. Yo me enteré en un bar, todos lo vieron con sus ojos. Ahora que lo sepa la gente que de verdad importa, no debería escandalizarte tanto. Javier, por favor, no metas a mi familia en esto, no tienen culpa de nada. Tu familia me preguntaba siempre por qué ya no sonreías conmigo. Pues ahora lo saben. Me quedé sin argumentos,
Solo me temblaban las manos mientras él se servía un vaso de agua y se iba al salón como si nada. Esa noche no pude dormir, me imaginaba la cara de mis padres leyendo esas frases, la vergüenza que sentiría al volver a la oficina sabiendo que cualquiera podía haber visto mis mensajes. Javier no se limitó a castigarme en privado, quería arruinar mi imagen ante todos. El segundo golpe vino el fin de semana. Me dijo que quería pasar el día con el niño, que tenía planes especiales. Yo pensé que lo llevaría al parque de atracciones o al cine, pero a última hora de la tarde recibí un mensaje de una amiga del colegio de mi hijo. Era una foto del grupo de padres de fútbol, donde Javier había escrito un largo texto contando que yo había engañado a mi marido con un compañero de trabajo y que él, como padre, estaba haciendo lo posible por proteger al niño. Usó palabras medidas, sin insultos, pero dejó claro que yo era la culpable. La foto de mi hijo sonriendo en el entrenamiento acompañaba el mensaje, como si él fuera la víctima pública de todo aquello. Cuando Javier volvió a casa, le pedí explicaciones llorando. ¿Por qué haces esto? Estás usando al niño para vengarte de mí. No, María, me contestó tranquilo. No estoy usando al niño. Estoy explicando a todos por qué las cosas van a cambiar, por qué ya no vamos a ir juntos a las reuniones, por qué puede que nos separemos. Prefiero que lo sepan de mi boca y no por rumores. Pero has destrozado mi reputación delante de todos los padres. Tu reputación la destrozaste tú cuando decidiste acostarte con otro. Yo solo estoy contando la verdad. Esa frialdad me dejó hundida. Intenté hablar con él más tarde, suplicarle que al menos no involucrara a más gente, pero me dejó claro que no pensaba detenerse. Tú jugaste sucio a mis espaldas, dijo mientras recogía los platos. Yo juego limpio, enseñando lo que hay. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mi madre me llamó entre lágrimas. Mi jefe me citó en la oficina para hablar de mi situación personal porque alguien había enviado correos anónimos con pruebas de mi relación, y las miradas de los vecinos cuando salía a la calle eran insoportables. Javier no necesitaba gritar ni insultar, su venganza estaba en exhibirme, en dejarme sola frente a todos, en convertirme en la mujer que había traicionado a su marido delante de medio Madrid. Lo peor fue cuando descubrí que también había hablado con mi amante. Una noche, cuando Javier estaba en el sofá, me miró y soltó. Por cierto, ya hablé con tu amigo. Le enseñé las fotos que guardabas y le dejé claro que, si vuelve a acercarse a ti, esas pruebas irán directas a su mujer. Me quedé helada. ¿Cómo has conseguido su número? Es fácil cuando te importa de verdad. No te preocupes, ya no va a molestarte. Ese fue el golpe final. Javier no solo había destruido mi imagen, también había cortado cualquier posibilidad de mantener aquel vínculo. Lo había borrado de un plumazo, como quien arranca una página de un libro. Yo estaba atrapada, sin salida, rodeada por la vergüenza y la certeza de que no podía escapar de su plan. Esa noche lo enfrenté una vez más, con lágrimas y rabia. Me has arruinado, Javier. Has destruido mi vida social, mi trabajo y mi familia. ¿Qué más quieres? Él se levantó, me miró a los ojos y dijo con voz firme. Que entiendas lo que significa traicionar a quien confía en ti. Hasta que no lo entiendas de verdad, no habré terminado. Me quedé sola en la cocina, sintiendo que su venganza aún no había llegado al final y que lo peor todavía estaba por venir. Pasaron varios días en los que apenas cruzamos palabras. Javier seguía con su rutina como si nada hubiera pasado, se levantaba temprano, preparaba al niño para el colegio y salía a trabajar sin dedicarme ni una mirada. Yo iba a la oficina con la sensación de caminar hacia un paredón, porque sabía que en cualquier momento Recursos Humanos me llamaría de nuevo para discutir las consecuencias de las filtraciones. Mientras tanto, la tensión en casa crecía. Era como convivir con un desconocido que me conocía mejor que nadie y que estaba esperando el momento exacto para dar el último golpe. Una noche, cuando el niño ya dormía, Javier me pidió que lo acompañara al salón. Había una seriedad distinta en su tono, como si todo lo que había hecho hasta ese momento no fuera más que un preludio de lo que estaba a punto de decirme.
Me senté frente a él con el estómago encogido, porque intuía que ese sería el momento decisivo en el que hablaríamos sin máscaras. Quiero que me escuches sin interrumpir, dijo con voz firme. Ya no tengo nada que demostrarte, ya todos saben lo que hiciste, y tú sabes que yo no lo inventé. Pero ahora necesitamos decidir qué vamos a hacer con este matrimonio. Tragué saliva y asentí. Te escucho. Yo no confío en ti, María. No puedo dormir a tu lado ni mirarte sin recordar lo que vi. No soy capaz de borrar la imagen de ti con otro. Y no quiero pasar el resto de mi vida reviviendo esa escena cada día. Sé que no puedo pedirte que olvides, contesté, pero quiero que al menos consideres que todavía podemos arreglarlo, que puedo esforzarme, que puedo demostrarte que no volverá a ocurrir. Él negó con la cabeza. No se trata de lo que hagas a partir de ahora, se trata de lo que ya hiciste. El problema no es que cometieras un error, el problema es que lo repetiste durante meses y lo convertiste en una rutina. No fue un momento de debilidad, fue una elección constante. Y eso no se arregla con promesas. Me quedé en silencio porque sabía que tenía razón. Yo había intentado aferrarme a la idea de que podía justificarlo con la soledad o con la falta de atención, pero en el fondo sabía que había elegido seguir con aquel hombre cada vez que le contestaba un mensaje o aceptaba una cita. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pregunté con la voz quebrada. Quiero que seamos claros con el niño. No quiero que crezca en una casa donde sus padres se odian, donde el silencio lo llena todo. Prefiero que sepa la verdad adaptada a su edad, que entienda que vamos a vivir separados pero que no dejamos de quererlo. La mención a nuestro hijo me hizo derrumbarme. No quiero que pague por mis errores, dije llorando. No quiero que piense que no tiene una familia. Ya la tiene, María, pero distinta. Tú y yo no podemos seguir fingiendo. Si seguimos juntos será solo por miedo o por costumbre, y eso lo va a destrozar más que cualquier separación. Me limpié las lágrimas con rabia. Entonces para ti ya está todo decidido. No, quiero escucharte a ti. Quiero saber si tienes algo que decirme que no sea un intento desesperado de conservar lo que queda. Lo miré fijamente. Lo único que puedo decirte es que me equivoqué, que no supe frenar a tiempo, que me dejé llevar por una sensación que confundí con algo importante. Pero lo que siento ahora no es amor por ese hombre, es miedo a perder lo que realmente tenía valor, que eres tú y nuestro hijo. Sé que te fallé y que no merezco tu confianza, pero lo único que me queda es pedirte una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Javier me escuchó sin apartar la vista. Cuando terminé, suspiró y apoyó los codos en las rodillas. ¿Sabes qué es lo peor, María? Que parte de mí todavía quiere creerte. Que todavía me duele porque todavía te quiero, aunque me esfuerce en negarlo. Pero querer no significa poder olvidar. Y yo no puedo vivir con esta desconfianza. Entonces, ¿qué hacemos? Nos separamos. No quiero una guerra, no quiero gritos ni abogados peleando. Quiero un acuerdo justo. Tú podrás ver al niño cuando quieras, organizaremos los tiempos, y yo no voy a poner trabas. Pero como pareja, se acabó. La palabra separación me golpeó más fuerte que cualquier insulto que me hubiera lanzado en los últimos días. ¿No hay forma de salvarlo? Pregunté como último recurso. No, María. Lo único que puede salvar es la relación con tu hijo. Eso depende de ti, no de mí. El silencio que siguió fue insoportable. Me quedé con la mirada fija en el suelo, intentando asimilar que lo que había sido mi vida durante 11 años terminaba allí, en ese salón, sin escenas dramáticas ni portazos, solo con la frialdad de una decisión irreversible. Javier se levantó, me puso una mano en el hombro y añadió: Quiero que entiendas que esto no es una venganza más. Lo que hice hasta ahora fue para que sintieras lo que yo sentí, para que no lo olvides. Pero esta decisión, es lo único que nos queda para no destrozarnos del todo. No pude contestar. Me quedé sola en el sofá, escuchando sus pasos subir las escaleras y sintiendo que, aunque hubiera esperado una pelea épica, lo que más dolía era la calma con la que me estaba diciendo adiós.
Las semanas siguientes fueron una mezcla de papeles, conversaciones incómodas y silencios interminables. Javier cumplió lo que me dijo, no hubo escenas violentas ni discusiones en público, pero tampoco hubo compasión. Me acompañó al despacho de un abogado para redactar un acuerdo de separación y lo hizo con una serenidad que me resultaba insoportable. Contestaba a las preguntas del abogado con frases cortas, claras, como si hablara de un trámite cualquiera. Yo en cambio apenas podía mantener la voz firme, porque cada palabra era un recordatorio de que lo que habíamos construido durante más de una década estaba siendo desarmado pieza a pieza. Mi familia, que ya conocía toda la historia por culpa de Javier, me trataba con una mezcla de decepción y compasión. Mi madre me repetía que me lo había buscado, pero que no dejaría de apoyarme, aunque le costara mirarme a los ojos sin pensar en lo que había hecho. Mi padre se limitaba a callar, algo que dolía más que cualquier reproche. En el trabajo la situación se volvió insoportable, porque aunque oficialmente no me despidieron, mi reputación estaba dañada y las conversaciones en los pasillos siempre terminaban en silencio cuando yo aparecía. Acabé pidiendo una excedencia, consciente de que no podía seguir allí. Javier se centró en el niño y en la rutina. Organizó un calendario para repartir los tiempos de custodia y se lo explicó con una calma que me dejó desarmada. Nuestro hijo, con apenas 8 años, preguntó si papá y mamá ya no se querían. Javier le contestó que los dos lo queríamos a él más que a nada en el mundo, pero que como pareja ya no íbamos a vivir juntos. Yo intenté añadir algo, pero me tembló tanto la voz que terminé llorando delante de él. Mi hijo se me quedó mirando sin entender del todo y me abrazó en silencio, y en ese momento comprendí que había destruido algo que nunca iba a poder reparar del todo, porque aunque él no tuviera la culpa, siempre recordaría el día en que su familia se partió en dos. Con Javier tuve una última conversación, una de verdad, sin reproches ni gritos. Fue una tarde en la que me pidió que nos sentáramos en la cocina mientras el niño estaba en casa de mis padres. Me miró sin odio, con una tristeza seca que me dolió más que su ira. No te guardo rencor, María, pero tampoco te perdono. He decidido soltarlo porque necesito seguir adelante. Tú tendrás tu vida y yo la mía. Yo no sé cómo seguir, le contesté. No sé cómo levantarme cada día sin pensar en lo que perdí. Pues empieza aceptando que lo que pasó fue consecuencia de tus decisiones. No intentes culpar a la rutina, al trabajo o a la soledad. Tú lo elegiste y yo sufrí las consecuencias. Lo único que puedes hacer ahora es aprender de ello. Me quedé callada, porque sabía que tenía razón. Intenté buscar una respuesta que no sonara a excusa, pero no la encontré. Él añadió algo más antes de levantarse. No te deseo mal. Solo espero que entiendas que las acciones tienen un precio. Yo ya lo pagué. Ahora te toca a ti. Esa frase se me quedó grabada como el verdadero final. No hubo portazos ni lágrimas compartidas, solo un cierre frío que me obligaba a mirarme al espejo y reconocer que el desastre lo había provocado yo. Los días siguientes empecé a pensar en lo que significaba realmente seguir adelante. No podía cambiar lo que había pasado ni reparar el daño que había causado, pero sí podía intentar no repetirlo. Comprendí que había confundido atención con amor, novedad con importancia, y que en ese error había puesto en riesgo lo único que de verdad tenía valor. Entendí también que no se trata solo de lo que uno siente, sino de lo que uno elige hacer con lo que siente. Yo había elegido mal, y ahora estaba viviendo el resultado. Hoy, mientras escribo estas palabras, sigo en el mismo piso porque acordamos que yo me quedara allí con el niño la mayor parte del tiempo. Javier viene a buscarlo 2 veces por semana y lo recoge los fines de semana alternos. Cuando entra ya no me mira con odio, solo con una distancia que sé que no se acortará nunca. Yo he aprendido a aceptar esa distancia como el precio inevitable de mis decisiones. Con mi hijo intento ser honesta sin cargarlo con culpas que no le corresponden, y aunque sé que necesitará tiempo para comprenderlo todo, también sé que debo estar presente para darle seguridad. Lo que me queda ahora es aprender a convivir con el vacío que yo misma provoqué. No espero reconciliaciones ni segundas oportunidades, porque Javier fue claro, para él ya no existe un nosotros. Lo único que puedo hacer es asumir mi error,
Cuidar a mi hijo y aprender a vivir con las consecuencias de haber buscado fuera lo que no tuve el valor de pedir dentro. No hay moraleja bonita ni redención inmediata, solo una realidad que me acompaña cada día y que me recuerda lo que significa traicionar y ser traicionada por uno mismo.